Entonces me toca oficiar de iniciadora de ceremonias en esta ocasión. Les doy la bienvenida a nuestro octavo encuentro de Astrología Viva. Eh, Antes de arrancar, nos gustaría hacer algunas aclaraciones de cómo sucederá el encuentro, ¿sí? Temitas importantes, como por ejemplo que por favor mantengan silenciados sus micrófonos para no generar interferencias, y que las preguntas o los interrogantes que vayan surgiendo a medida que charlemos con mis compañeros sean enviadas a través del chat. Frederick se va a hacer cargo en esta ocasión de ir leyendo el chat y ir apuntando cuáles son sus dudas y sus interrogantes para que les vayamos respondiendo. Si la pregunta va dirigida a una persona específica, ¿sí? A mí, a Frederick, a Marcelo o a Arminda, aclaren a quién va dirigida la pregunta, o si puede ser respondida por cualquiera de nosotros, háganlo de manera general, ¿sí? Aclarado esto, vamos a iniciar, ¿sí? El encuentro. Nos convoca realmente un cielo que tiene su intensidad particular. El 2021 no le no le hace, o sea, el 2020, digo, no le hace sombra al 2021 a nivel de intensidad en sus tránsitos astrológicos. Estamos con un cielo altamente acuariano, el sol acaba de ingresar, el sol que es la luz de la conciencia, ¿no? Ahí donde iluminamos y enfocamos conscientemente, acaba de ingresar Acuario, y con eso ilumina también todo lo que está sucediendo allí, ¿sí? Que es el tránsito de Saturno y Júpiter, que acaban de iniciar su tránsito conjunto en este signo, dando inicio también a partir del 21 de diciembre del 2020 a todo un ciclo de más de 200 años en el que estos dos planetas, que llamamos planetas sociales, que se juntan cada 20 años marcando tendencias culturales, sociales y a nivel de la organización de nuestro sistema, se van a estar encontrando en signos de aire, inaugurando ese ciclo desde el signo de Acuario, ¿sí? Esto es toda una vuelta de página entre más de 200 años atrás, que se vienen encontrando en signos de tierra, para comenzar a encontrarse y moldear lo que es nuestro sistema colectivo y nuestra percepción colectiva a través del elemento aire. Basta con tomarnos unos segundos para respirar y percibir qué sentimos si imaginamos la frecuencia del elemento tierra, ¿no? ¿Cómo nos sentiríamos, por ejemplo, si nos imaginamos enraizados en la tierra, firmes, ¿no? Absorbiendo la cadencia de la tierra? ¿Y cómo nos sentiríamos, en cambio, si tuviéramos que habitar el elemento aire, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos ante un vendaval, ¿sí? Con el viento en la cara? ¿Cómo nos imaginamos cuando imaginamos que volamos? ¿Sí? ¿Cuál es esa distancia que nos toca transitar entre lo terrestre y lo aéreo? ¿Sí? La sensación es que estamos en un proceso de oxigenación a nivel individual y sobre todo colectiva, con la complejidad de que Urano, que es el regente moderno del signo de Acuario, está en Tauro desde el 2008. Urano se asocia a los cambios disruptivos, a la vanguardia, a la inventiva, a la posibilidad de generar mutaciones ahí donde transita. Es el planeta de la revolución, de los cambios revolucionarios. Y viene transitando Tauro, que es un signo de tierra, de cadencia lenta, que busca fijar, permanecer, que busca una frecuencia cadenciosa, sensual, un ritmo lento, ¿sí? En principio hay una enorme distancia entre lo uraniano y su velocidad y lo taurino. Y se viene manifestando de manera lenta justamente Urano en Tauro desde el 2018. Y lo que empieza a pasar ahora es que las tensiones que le hacen los planetas transitando Acuario lo ponen de relieve, ¿sí? Pareciera que Urano en Tauro nos empieza a mostrar de qué va, con qué tiene que ver, ¿sí? ¿Qué va a empezar a manifestar? Que si tuviera que ponerle un título, siempre desde mi perspectiva, tiene que ver con nuevas maneras, nuevas recetas y maneras revolucionarias de entender lo taurino, el sustento, la estabilidad, el confort,
la materia y la permanencia. Es como hacer estabilidad en la impermanencia. Para mí estos tiempos nos conectan en un nivel profundo y metafísico con la conciencia de impermanencia, con que estamos de paso, con la finitud de todo proceso que queramos sostener y al cual queramos apegarnos, ¿sí? De manera fija. Son tiempos que nos invitan a mover, a actualizar, a resignificar, ¿sí? Y a danzar con un movimiento que tiene que ver con reubicarnos. A nivel sistémico, se está fijando y se está plasmando una nueva normalidad, entre comillas, algo que se viene escuchando durante todo el 2020, la nueva normalidad, y parece que el 2021 trae la necesidad de fijeza y raíz de esas nuevas normalidades, a nivel del sistema y a nivel individual, como decía antes. Y esa nueva normalidad nos obliga, podría decir, desde lo individual, a reubicarnos en función de eso nuevo. Y antes de ceder la palabra a mis compañeros para que profundicen en estos tránsitos en los que yo no me voy a adentrar, me gustaría compartirles una cosita de último momento que se me ocurrió. Y es que el día 17 de enero, que fue cuando Júpiter en Acuario hizo una cuadratura a Urano en Tauro, y de alguna manera nos mostró una primer faceta de este juego de tensiones Acuario-Tauro, me topé en las redes sociales de casualidad con un poema, con un escrito de una escritora argentina, nuevejuliense, que se llama Mariana Martínez, y que resonó muchísimo en mí para ponerle palabras a la sensación que tengo en relación a esta energía. Entonces me gustaría compartir brevemente este poema para entrar en clima y ya ceder la palabra a Marcelo, que es quien me va a continuar. Procedo a leer entonces a Mariana Martínez. Gastado mundo, un día nos devolverás al polvo. Ya nadie leerá las lápidas, los nombres. Perecerá en la tumba la última antropóloga. Serán cenizas la sociología, los siglos de palabras en todos los idiomas, los estudios y análisis de tantas sociedades, sin sentido ni brújula. Los versos se hundirán en la lava, a los Fahrenheit. Las blasfemias, los códigos, las leyes, los billetes, el plástico, las ruedas, las doctrinas. Final apocalíptico de la literatura. Y las flores ahí, bajo el asfalto, rasgando los vestigios del ser civilizado. Perdón. Unos gatos hurgando en la basura, los cóndores en círculo, palomas. Un silencio dirá, se han extinguido. Las ciudades tendrán voz de fantasmas. La tierra comerá de los despojos. La nueva glaciación, el nuevo vulcanismo. Nadie para estudiar esos fenómenos. Un planeta girando en su osamenta. Una luna tranquila. El viento. Es todo. Al conectar, parece que estoy emocionada, pero increíblemente me ha entrado un bichito mientras hablaba por la boca. Parece que estoy a punto de quebrarme y llorar, pero un bichito me entró en la boca mientras leía el poema. Muy disruptivo y uraniano, el bichito. Y el compartir este texto tiene que ver, desde mi enfoque y desde mi perspectiva, con conectar con la impermanencia, con conectar con el instante que somos dentro de ciclos que son mucho más vastos y permanentes que nosotros. Y más allá de hacerme sentir algo apocalíptico y triste, a mí me conecta con algo que me gusta llamar la revolución del placer, o el placer como revolución. ¿Sí? Si hay algo a lo que a mí en lo personal me invita a Urano en Tauro es a hacer revolución y activismo a través de lo que a mí me resulta placentero. La finitud, más que colocarme en un lugar de desesperación y angustia, me conecta con la posibilidad de
de ser una obra de arte viviente, ¿no? Y aprovechar el instante que estoy siendo y que estoy transitando. Y es algo que empiezo a observar como patrón colectivo dentro de las consultas y personas con las que me rodeo, que en momentos de quizás existencial por la alta imprevisibilidad de los tiempos que vivimos, aflora la rebelión y la transgresión de poder crear en el tránsito que habitamos. Y ese es mi enfoque y mi aporte para estos tiempos. Así que sin dilatarlo más, me gustaría cederle la palabra a Marcelo para que sigamos abriendo y complementando miradas. Bueno, gracias Rocío, gracias a todos los que están participando de este Zoom. Qué gracioso, dije, se está emocionando la canceriana y era el bichito uraniano. Qué bueno eso, bien acuariano. Bueno, un poco para continuar con la línea del poema, antes de seguir con el tránsito más jugoso que es Júpiter y Saturno en Acuario y la cuadratura a Marte-Urano, que Saturno y Urano estarán haciendo cuadratura durante todo el año, avisando que ahora es el epicentro o el comienzo de un gran proceso. Me gustaría hablar un poco de Mercurio, ¿sí? Yo sí voy a hacer, ya que Rocío habló bastante de esta conjunción Saturno-Júpiter en Acuario por elemento y lo histórico, yo voy a tratar de poner ahí un poquito el foco en algunos tránsitos que vamos a estar atravesando o siendo atravesados, y voy a tratar de ser breve, que mi Mercurio en 12 no se atolondre. Entonces, en principio, hablar de Mercurio en sí, ¿no? Como la comunicación y las palabras, y ver que este Mercurio, el 30 de enero, va a retrogradar y va a hacer conjunción a Júpiter y a Saturno en Acuario, y una cuadratura, por supuesto, a Marte y Urano. Entonces, simplemente lo que quiero traer es cómo poder conectar cada vez más con que somos seres conscientes y perceptores de la realidad, o percibidores, porque justamente Urano y Acuario representan la octava superior de Mercurio. ¿A qué me refiero con esto? Mercurio es la mente cotidiana, la mente de las palabras, de los significantes, y Urano es la mente de la comprensión intuitiva, del insight, ¿sí? De los vínculos como campos energéticos resonantes, la mente cuántica, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante traer la conciencia en estos tiempos, sobre todo aprovechando este Mercurio retrógrado tan aspectado, para ver justamente cómo la palabra abre campos, ¿no? Campos energéticos, campos de información, empezar a ser conscientes de por qué una cultura tan sabia como los toltecas, su primer principio es ser cuidadoso con las palabras y los pensamientos, porque todavía creo que no tenemos ni idea ni noción del potencial que tenemos creador. Es decir, vivimos realidades caóticas muchas veces porque no somos conscientes del condicionamiento de nuestro campo mental y de cómo el sujeto del ego se sostiene en el discurso, que es algo que hacía mucho hincapié Jacques Lacan, que es un discípulo de Freud, ¿no? Es decir, los traumas se profundizan y se sostienen en las identificaciones del discurso, en cómo nos vemos, que esto en consulta, seguramente a mis colegas también les pasa mucho, ¿no? Cuando uno dice yo soy así, no puedo esto, son en realidad maneras en las que nos identificamos. Entonces, me parece importante justamente entender cómo la palabra abre campos y puede ser la espada que nos sujeta o nos expande, que genera nuestra propia cárcel o nuestra propia liberación. Así que me parece que es interesante este tránsito de Mercurio, sobre todo durante todo el mes de febrero, para empezar a ver, ¿no? Quién mueve nuestra lengua cuando habla, cómo somos hablados por el inconsciente colectivo, por las identificaciones de los roles que nos tocaron vivir en nuestras infancias, por nuestras faltas, ¿no? Cuando hablamos de las reacciones emocionales heridas y cuando hablamos de una conciencia creadora, eh, que es justamente consciente y testigo de cómo está creando una realidad eso que dice. Y al primero que le hablo cuando hablo no es al otro, sino a mí mismo y a mi propio campo energético, campo electromagnético. Eso en principio para hablar de Mercurio. Después me parece que es interesante traer acá como una frase ya que está todo muy agitado, que me anoté,
del tránsito de Júpiter, Saturno en Acuario en cuadratura a Marte y Urano, que por cierto vi algo en las noticias ahí de que hubo también una toma del Capitolio en Estados Unidos, o los militares. No quiero profundizar en esto porque no lo chequeé, pero evidentemente ya se está viendo, o sea, también con la censura virtual, con el confinamiento, cómo esta tensión entre Saturno, como la autoridad, las jerarquías, el status quo, y Marte-Urano, las libertades individuales, están en tensión, como para traer una lista. Ahora, lo que me gustaría decir es que está bueno darnos cuenta que no es que empeoran las cosas al quedar expuestas, ¿no? Es decir, lo que vemos que ahora está mal viene mal y ahora nos damos cuenta, lo cual me parece que es una buena noticia que nos damos cuenta de que venimos mal. Solo que uno al darse cuenta de algo que viene siendo obsoleto, lo ve como que está mal. Y no es que, no creer que empeora la normalidad tóxica al quedar expuesta, sino que nos da la posibilidad de cambiarla o de reestructurarla, que creo que de esto se trata este tránsito. Que es como decía Krishnamurti, ¿no? Esta frase es, no es saludable estar adaptado a una sociedad enferma. Bueno, de esto se trata, estamos sanando y en eso también vamos a querer sanar las estructuras sociales, ¿no? Y estoy hablando de la política, la educación, la medicina, la economía, que evidentemente son un sistema de depredación capitalista que ya no podemos sostener porque nos lleva a la autodestrucción, básicamente. Entonces, en ese sentido me pregunto, ¿no? En esto que es cuadratura, Urano, Saturno, libertad, responsabilidad, límite y apertura, o revolución o liberación, justamente cómo podemos generar una expansión dentro de los límites del libre albedrío, que esto me lleva también a algo que decía Rocío, que es cómo podemos generar una libertad interna o una pequeña emancipación de las dependencias sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, contribuir a lo agroecológico, lo autosustentable, cómo cada uno va haciendo un cambio en sus hábitos. Y me parece importante esto, ¿no? Cómo muchas veces el encierro no es solamente porque nos confinan, sino poder traer conciencia al cuerpo, que es mente también, ¿no? Me parece que ahí hay una relación muy interesante entre Acuario y Tauro, que son dos signos que si bien comparten la modalidad fija, uno tiene que ver con lo aéreo, con lo inacible, como decía Rocío, y Tauro con lo más concreto, el cuerpo, la materia, saber que vamos a morir, que necesitamos comer, que tenemos un límite en el tiempo, en este plano. Me parece que ahí es muy interesante ver cómo podemos, de alguna manera, liberarnos de nosotros mismos en esto que es llevar conciencia a nuestros pensamientos. Y también algo que es para mí muy importante tener en cuenta, que es una palabra que usó Rocío, que es la oxigenación del cuerpo, ¿no? La flexibilidad y el placer como caminos de reconexión con lo sagrado y con lo simple al mismo tiempo, ¿no? Que me parece que es muy interesante poder renovar nuestra percepción al ver que la realidad es mucho más milagrosa, solo que en algún momento nos dormimos y nos olvidamos de que los árboles nos respiran y nosotros los respiramos, de que nuestro cuerpo es un campo energético sumamente contagioso y contagiable, e influenciable. Entonces, ¿cómo aprendemos a ganar esta suerte de autoridad energética sobre nuestras propias reacciones para poder generar más respuestas creativas, que de eso se trata Marte-Urano? Me parece que hay una polarización con esta energía que es muy disruptiva, intermitente, agresiva y autoafirmativa de la conjunción de Marte-Urano, que es entender que hay una inercia en la acción exagerada, en el desborde emocional, como decía antes, en donde algo inconsciente en nosotros reacciona al afuera automáticamente, y cómo podemos traer una coherencia en la presencia, en estar presentes. Y empezar justamente a darnos cuenta que todo el tiempo estamos creando nuestra realidad según la intención que tiene lo que decimos, cómo reaccionamos, cómo nos tomamos personalmente lo que nos dicen, las críticas, etcétera, cómo podemos generar un permiso para improvisar, para darnos cuenta que todo el tiempo somos creadores de realidad y no hay dos situaciones iguales, ¿no? Se me viene la frase de Heráclito, creo que es que no corre dos veces el mismo río, bueno, algo así, ¿no? Como que siempre está corriendo el agua, entonces nunca es la misma la situación. Sin embargo, nosotros nos volvemos adictos a nosotros mismos y creo que estas cuadraturas tan fuertes, tan tensas en la cruz fija nos van a mostrar en dónde tenemos que generar un movimiento interno.
un movimiento de mayor oxigenación, mayor flexibilización, conexión, como hoy escribí también con el sistema muscular, con las fascias, entender, como ya saben los chinos hace miles de años, que somos canales de energía, que tenemos meridianos que circulan por el cuerpo. Por eso, en una sesión de acupuntura uno dice, me duele el hígado y le ponen una aguja en la rodilla. Y uno dice, pero ¿qué, ¿por qué me le pones en la rodilla? Ahí porque la energía que circula por el hígado viene del dedo gordo, por ejemplo, del pie. Entonces, ¿cómo empezar a ganar conciencia sobre nuestro propio cuerpo y nuestras energías sutiles, astrales, emocionales, mentales, espirituales, para generar una liberación adentro que después se pueda plasmar en el cuerpo social? Eh, bien, 11 minutos. Creo que con eso le voy a dar la palabra a Arminda. Ya con eso estoy. Gracias, Marcelo. Estaba aquí yo cayendo en mí misma, que es algo que le voy a invitar a hacer. Yo he decidido poner la vista de galería para verlas a todas. Y le voy a invitar a sentir el peso de nuestro peso viajando hasta la tierra. Realmente a sentir nuestro culo sentado y nuestra columna. Y nos voy a invitar a escuchar qué se revela aquí. Si hay un lugar que está tensionado, si hay un lugar que está incómodo. Y de pronto pues cambiar de posición. Hacer un gesto con el cuello, con la boca, un sonido. Estar presente, ¿no? Hace un ratito estaba en una sesión con unos colegas, nos llamamos célula, somos una célula. Y es una célula en la que nos reunimos a hablar sobre el desarrollo evolutivo infantil. Y nos dimos cuenta de que la ruta del placer está muy vinculada a la ruta del límite y de la frustración. Nos dimos cuenta de que cuando somos neonatos, recién nacidas, recién nacidos, la vida nos atraviesa. Somos cuerpos atravesados por la vida y de pronto un día, en un momento concreto, algo nos hace notar que nuestro cuerpo tiene límites. Una colega decía, sí, recuerdo que mi bebé con los 5 meses, además recuerdo el momento exacto en el que se hizo consciente de sí. Y la manera en la que se hizo consciente de sí fue a través de la frustración. Porque él quiso ir hacia algo y no pudo. Y ahí apareció él, su hijo, ¿no? Un niño de apertura salvaje, decía su mamá, Amparo. Entonces yo me pregunto, ¿qué recursos tengo para lidiar con mis frustraciones? Estamos hablando de tensiones titánicas, de tensiones que nos trascienden, ¿no? Todo lo que trajo Rocío, lo que trajo Marcelo. Estamos hablando de fuerzas muy complejas, ¿no? Que atraviesan lo institucional, lo estatal, lo paradigmático. Todo eso que no podemos realmente como ni siquiera, no sé cómo decirlo, no es control, pero es como, nos trasciende, sin más, nos trasciende, me voy a quedar ahí. Entonces, ¿cuál es nuestro papel acá? ¿Cómo utilizamos el límite de nuestro cuerpo para ir adentro, ¿no? Es como eso, yo me golpeo y entonces regreso a mí, y de pronto sé quién soy o sé quién estoy siendo, y ahí puedo encontrar los cómo y puedo encontrar el qué y quién,
¿no? A mí me parece que un poco esta cielo o esta propuesta, por lo menos desde mi sensación, es que continuamente aparece el límite diciéndonos, hey, despierta, este eres tú, ¿qué vas a hacer con esto? ¿No? ¿Cómo lo vas a hacer? Estamos en la lunación de Capricornio, pensaba yo. Cuarto creciente de la lunación de Capricornio, un ciclo que recién nos sembró. Y Tauro nos está diciendo, hey, cuerpo, recurso, valor, ¿cómo pones tu valor en movimiento? Luna llena en Leo, la semana que viene. ¿Quién eres? ¿No? ¿Cómo contribuyes? ¿Cuál es tu cómo? ¿Cuál es tu quién? Y esto es lo que yo voy sintiendo. Así que de alguna manera me pregunto de qué somos guardianes. Cada una de nosotros, cada uno, los veo a todos en sus pantallitas, ¿no? Como ahí Olga con acompañadita también, ¿no? Que cómo nos damos soporte entre todas para realmente poder ser guardianas de nosotras mismas, guardianas de un poder. Esta lunación se dio en conjunción a Plutón. La conciencia del límite nos permite darnos cuenta de que somos finitos, pero de que también somos potentes. Y ahí hay una responsabilidad. Saturno en Acuario, para con el colectivo, somos responsables. Una responsabilidad gozosa, ¿no? Ahí lo traía Rocío, me encantó, como el orden del sí, el orden que decía este otro compañero John, el deseo, el placer, frustración, modulación, recurso, servicio, tú, ¿no? Estamos creciendo ahí. Oye, que no sé cómo se hace. Bueno, yo tampoco. Nos damos soporte, vamos buscando cómo nos modulamos cuando estamos más perdidas. Tú puedes ahora aguantar un poquito más que yo, bien, buenísimo, aguántalo porque yo no puedo, me estoy que me caigo. Oye, que no estoy generando economía, de pronto me puedes prestar algo de dinero, sí, venga, dale, y ya veremos cómo lo hacemos. Hacemos un intercambio, venga, yo realmente necesito que me cuides, pero estos diálogos, ¿no? Muy Nodo Norte y Géminis. Cómo nos damos soporte en lo más chiquito, cómo realmente no nos aislamos. Para mí esa es una gran pregunta, porque me doy cuenta, el otro día subiendo por una montaña caminando, me di cuenta de que cuando me aíslo mucho me olvido de quién soy. Porque cuando no participo, cuando no formo parte de mi red, cuando no soy acuariana, no puedo ser Leo. Mm. También quería transmitirles una cosa más y con eso cierro, y es que tengo una sospecha. Tengo una sospecha y es que podemos practicar la invisibilidad. He conectado mucho con lo que ha dicho Marcelo de los campos de resonancia. Vengo a estudiar sistema endocrino. Nuestras glándulas son campos de resonancia interconectados entre sí que dialogan a través de vibración y magnetismo, ¿sí? Aparte de procesos químicos hormonales, ¿no? Hay mucho sucediendo. Y me di cuenta, claro, estamos sintonizando todo el rato, ¿no? Pero desde un lugar como re orgánico y re crudo y re salvaje. O sea, no hay que irse a lo... como, obviamente ahí también, es en todas partes, ¿no? Y me di cuenta de que algo que es propio de la narrativa de este año que traía Rocío, bien, bien así como en claro, es que hay una escisión, ¿no? Saturno Acuario en cuadratura a Urano en Tauro, hay una escisión. Hay algo que se ha fragmentado, hay algo que se necesita ser habitado de pronto de otra manera, no sé, no sabemos, yo no sé. Pero sí sé que puedo sintonizar con ciertas narrativas y no con otras. Y me doy cuenta de que cuanto más fuerte soy sintonizando con narrativas que son prósperas para mí, que me hacen bien, y ahí cada quien tiene que ver qué es esencial para una, qué palabras le van bien, qué información puede gestionar, con qué personas sintoniza, qué alimentos le nutren, como decía Marcelo, todas estas cosas, cuando yo sintonizo con ciertos lugares y me hago fuerte en esa sintonización y me autorizo para eso, las otras frecuencias dejan de tener impacto sobre mí.
ahí hay libertad. Y ahí la invisibilidad. No se puede viajar, pues yo viajé. Me la inventé, la hice. Soy invisible. Ahí la dejo. Ya experimentaremos si soy la única que percibe su invisibilidad o somos más. Ojalá seamos más. O de pronto es un don que me ha tocado a mí sostener. Muchas gracias. Cedo mi palabra a don Frederick. Señor Don. Bien, gracias, Arminda. Suscribiendo el abanico de ofertas de conocimiento que mis compañeras han expuesto, hacer algunas apreciaciones sobre lo que yo considero del momento presente. Estamos hablando mucho de Acuario, se habla muchísimo, y en astrología los signos, sobre todo, funcionan como ejes. Y aquí lo habéis nombrado, tú, Arminda, y otros, el Leo Acuario, ¿no? Simplificando, porque yo he gastado tanto lenguaje que al final hablo de una manera muy sencilla y muy directa. Leo es el poder y Acuario es el conocimiento. Es el eje que va del poder al conocimiento. Entonces, el poder es naturalmente el poder del Sol, y todos tenemos en nuestra carta el Sol. Es que si no, teóricamente, según la radiografía, que es una carta, pues no existiríamos sin un Sol, aunque esté mal aspectado y en Piscis, el Sol está ahí. Eso es el poder y es el conocimiento. Y el conocimiento es un mundo tan vasto como es Acuario. Es tremendo. Es absolutamente inabarcable. ¿Qué sucede? Que todas las tradiciones dicen que en las épocas apocalípticas, que son sugerentes tiempo en tiempo, durante milenios, y vuelven a darse un apocalipsis, otro apocalipsis, otro apocalipsis. Precioso el poema que nos ha leído Rocío, me ha encantado. Le voy a pedir una copia porque me ha encantado. ¿En qué se distinguen las épocas apocalípticas? En que el conocimiento está como nunca más accesible en todo el mundo. Esta vez lo comprobamos aún más porque tenemos todas las redes y tenemos todos los medios y tenemos internet, bibliotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el conocimiento acuariano. El conocimiento está al alcance de todo el mundo en cualquier lugar del planeta. Y si no, 2 esquinas más allá. Entonces, eso no es... Lo primero que cuestiona eso es el poder del ego, es el poder del ser individual. Por eso hablamos tanto de comunidad, de vínculos, de Acuario como todo esto, y es precisamente porque el Acuario cuestiona el poder personal, el poder individual. ¿Qué haces tú solo? ¿Dónde quieres ir tú solo? Te vas a hacer cada vez más visible, más presente, y la invisibilidad está cuando formas parte de un grupo que supera tu posibilidad de control o de influencia. Y esto se está dando, pero no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo funciona. Es un misterio, es una aventura tremenda. Yo quiero compartir la carta del inicio de la sesión de hoy. Compartir pantalla. Y aquí estoy yo compartiendo la carta del momento. Aquí la tenéis, todo lo que hemos estado hablando. Para los que sepan algo de astrología, pueden ver. Es de un gráfico impresionante. No se ha abierto, querido Frederick. ¿No se ha abierto? No. ¿No se ven? No. Bueno, muy bien, vamos a ver. ¿Estás compartiendo la pantalla? Pues aquí me pone que sí. Dejo de compartir pantalla, comparto pantalla, busco
lo que quiero compartir. Ahora se ve. ¿Se ve? Perfecto, Voilà. Federico. Ahí sí. Vale. Muy bien. Me alegro. Entonces, aquí tenéis la carta de hoy a las 8 de la tarde. Y la he domiciliado en Madrid porque es la capital del estado. Y realmente es impresionante, ¿no? Todo lo que estábamos hablando de estas maravillosas rayitas rojas que causan o nos advierten de tensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, lo que quiero resaltar, un poco para subrayar todo lo que ha dicho Marcelo, es que imaginaros que yo hago una astrología en la que no tengo contacto con los nodos. Aunque los nodos, aunque valore los eclipses, no valoro los nodos en las cartas personales o en las cartas temporales. Si miro la carta, tengo el nodo norte en Géminis en la casa 11, que son los grupos, que sería el mundo de Acuario, la casa 11, que está, como ha dicho Marcelo, la importancia de Mercurio, en trígono con Mercurio. Yo esta carta, si me viene una persona y me da sus datos, y yo veo esta carta, y no tengo este trígono Mercurio nodo norte, yo qué narices le explico yo a esta persona. Que el nodo sur está en Sagitario, que el Acuario, que esto, que lo otro. Pero esta comunicación desde el mundo acuariano al nodo norte en Géminis, que es el aprendizaje, me parece de una belleza y es tan rotunda, es tan claro como yo creo que hemos estado transmitiendo en esta reunión que hemos convocado en Astrología Viva. ¿Os quedáis con el gráfico? Realmente para mí es impresionante. Nodo sur en Sagitario, Júpiter en Acuario, aquí están todas las verdades heredadas, que ha sido un cambio impresionante que el Júpiter pasara de Capricornio a Acuario, ha sido una liberación. Yo cuando decimos que si has sentido ese momento, has sentido el otro, yo el paso de Júpiter a Acuario, para mí ha sido un descanso tremendo. Estaba de Júpiter en Capricornio y yo hasta las narices para hablar así con respeto. Pero este Mercurio en trígono al nodo norte, es decir, podemos saber, podemos dialogar, podemos entendernos, pese a todas las doctrinas, casa 9, pese a todas las obligaciones, casa 6, pese a todas las dificultades, pese a todo, como decía Arminda también, yo le puedo pedir a esa persona si me puede ayudar, si me puede acompañar, etcétera, etcétera, etcétera. Y solo es un trígono de Mercurio al nodo norte. Yo lo vivo como vamos, como un signo de la máxima humildad, un Mercurio desde la casa 6 en Acuario, con trígono a Géminis en la 11, como diciendo, baja los humos de la casa 11 acuariana, vívela geminianamente, con un trígono desde Mercurio en la 6, que da una operatividad al conocimiento. Una operatividad al conocimiento. Muy bien. Es una impresión que yo tengo. Y simplemente quiero recordar que estamos ya viviendo y vamos a vivir hasta febrero del 2022 la cuadratura Saturno-Urano, que también la habéis mencionado. Entonces, esta cuadratura también en lenguaje coloquial, en lenguaje casero, yo hace 40 años decía que yo hacía una astrología para las mujeres que venden verduras en el mercado y a ver si ellas me entienden, ya me va bien. Si ellas no me entienden, no me interesa hablar. Esta cuadratura, habéis hablado de frustraciones. Esta cuadratura es entre el esfuerzo y la compensación del esfuerzo. Y estos son esfuerzos sin compensación. Todo lo que espero yo de expansión con los esfuerzos, esta cuadratura me dice que no va por ahí. Y si no va por ahí, ¿por dónde va? Que te esfuerces menos. Que te esfuerces menos. Ya basta de picar piedra, de leer millones de libros, de hacer millones de maratones, de millones de cosas. Y los Yoga Sutras de Patanjali, date caña, y lo que sea. Joder, vete a dar una vuelta con el perro, o saca a pasear al gato, que ya es más difícil aún. ¿Se entiende? Porque no tienen compensación en los esfuerzos, porque no sabemos en qué vale la pena esforzarse.
¿En qué vale la pena esforzarse? Prácticamente, si haces la lista de las frustraciones, la mayoría de ellas son debidas al esfuerzo. Me he querido esforzar para y no he llegado. Por eso, para mí es importantísimo los hijos, la educación de los niños, la compañía, el crecimiento en común de madres, hijos, padres, hijos y todo el entorno. Pero de repente una madre mira al hijo como si fuera lo más importante del universo, le da una grandeza y al mismo tiempo le da una responsabilidad tremenda, tremenda. Una madre, para mí, yo lo que les recomiendo, mira a tu hijo y le dice, chaval, que no te pase nada. Que no te pase nada. Y si te pasa algo, aquí estoy yo, mientras te haga falta. Y yo soy la encargada de saber cuando ya no te haré falta. Porque en ese momento pasarás de la Luna a Neptuno, de entregarte a la confianza en tu madre a la confianza en el mundo, que es la amplitud de Neptuno, pasar de la Luna a Neptuno. Por eso la Luna está exaltada en Piscis. Es la gran generosidad, pero eso lo enseñan las madres, pero no adorando a su hijo, y mi hijo es la hostia, y es tal, y es esto y lo otro, pobrecito. Pobrecito, la que le espera. Hasta antes tenían idea de las represiones que nos esperaban, pero ahora ni eso. ¿Se entiende? Entonces hay un elemento que me gusta subrayar y termino, es el elemento ese que en la sincronización, etcétera, etcétera, hay un elemento a añadir, que es el elemento de la compasión. Es decir, no es estar con aquellos con los que comulgo, sino estar con la humanidad y estar con aquellos que me necesitan. Se lo merezcan, no se lo merezcan, lo que yo opine o deje de opinar, sino de una manera indiscriminada. Si no añadimos el elemento de la compasión, nos quedamos con el conocimiento frío acuariano, frío, duro, de superación, de lucha, de merecimiento. Y por suerte, por lo menos astrológicamente, los datos ya están colapsando el sistema. ¿Se entiende? Va a haber un momento que patapam, pim, pum, y hasta el yo que hablo no sabré de qué estoy hablando. Porque yo necesito que esto se colapse. ¿Y de qué manera se colapsa? Pues mirando con buenos ojos a la persona que tengo al lado, nada más. Y no diciendo, tú no mereces estar a mi lado, yo necesito que esté aquella otra persona. No, yo me subo al metro y con quien esté al lado. Y eso es el elemento para mí que da calidez a la situación dificilísima que estamos viviendo. Otro apunte, ya que soy el último, patapam, pim, pum. 2020 ha sido un embarazo. Capricornio es un signo de tierra, es un signo femenino y nos ha llevado al fondo, como lleva el embarazo, al fondo. Tú, Rocío, has sido madre, en ese momento es como tocar tierra a unos niveles tan profundos que yo no los voy a vivir nunca. Me los puedo imaginar porque deliro mucho, pero no lo voy a vivir nunca. Entonces estamos a punto, después de enero y febrero, que van a ser meses muy difíciles, a partir de marzo, abril estamos a punto del parto. Ha habido un embarazo largo, un embarazo difícil, un embarazo doloroso y estamos a punto del parto. En marzo y abril, pero hay que prepararse para el parto, ¿no? No, Rocío, no hay que hacer mejor unos ejercicios para preparar, para dilatar y para todas esas cosas. Pues ahora estamos viviendo 2 meses que son unas preparaciones para el parto. Unas preparaciones. Y lo que va a salir, niño, niña, transexual, marciano, o ya con los chips incrustados, no tenemos ni idea, o por lo menos yo no la tengo. Gracias. Bueno, yo veo que no hay preguntas y eso no me lo puedo creer. O somos muy sabios o somos muy torpes. Hay una pregunta, Frederick. A ver. Hay una pregunta que si me permiten la respondo así brevemente lo que a mí me parece, ¿no? A Rosetta ahí que preguntó,
Ella dice, a veces, de paso, también digo, si alguno tiene una pregunta, todavía tenemos unos minutos, la pueden tipear y si quieren también decir quién quiere que la responda o simplemente agarramos la pregunta de Rosetta y la respondemos entre todos y le damos a ella. No, a veces nos olvidamos de la virtud del aire, teniendo una energía de aire como está haciendo con Acuario y Géminis con el nodo norte, que por cierto, acá hago un breve paréntesis a lo que decía Frederick, Neptuno en Piscis hace una cuadratura a los nodos en Géminis y en Sagitario, por eso me parece que esa compasión, esa resonancia, esa sensibilidad es importante y creo que también llega desde esa cuadratura tan importante que sostiene de alguna manera el proceso. ¿No creéis que nos olvidamos lo de darle aire a lo denso? Darle importancia, olvidar un poco lo traumático para encontrar más ligereza y humor a las cosas. Bien, bueno, gracias Rosetta. Lo que me parece que está bueno por ahí ver es que darle aire a lo denso es una metáfora, no es una idea, que ahí lo que me parece que está bueno es hacerlo físico, ¿no? Volver a esto de oxigenar el cuerpo y darnos aire desde un lugar creativo, artístico, lúdico. Ahora, me parece que lo de olvidar lo traumático es complejo, porque de alguna manera los traumas están también en la memoria celular, entonces por más que uno se quiera olvidar, muchas veces es el mismo trauma dando vueltas y bucleando sobre sí mismo. Me parece que en todo caso, quizá lo que te referís, o como yo lo leo, es esto de, sí, no, olvidar lo traumático no se puede, pero sí desdramatizar, sí soltar la adicción al drama, que es el juicio mental sobre lo que sentimos y sobre lo que las situaciones tienen para enseñarnos. Creo que ahí es donde olvidar lo traumático hay que procesarlo y liberarlo porque hizo identificación y carne en nuestros cuerpos. Sí me parece que es importante darle humor a las cosas y desdramatizar. Lo que no quita el proceso emocional de catarsis o de reestructuración o de crisis de identidad que es necesario. Ahora sí me parece que hay algo que es interesante, que es que muchas veces nos volvemos adictos al drama y a darle vuelta a las situaciones y ahí sí está bueno quizá pasar de la cajita del drama a la cajita de humor, ¿no? Inclusive riéndonos de nosotros mismos y de nuestra propia ignorancia cuando hemos hecho cosas en el pasado, cuando éramos más inconscientes, poder ser también de alguna manera pacientes y autocompasivos. En ese sentido también me parece lo de darnos aire, ¿no? No castigarnos, no quedarnos con la culpa, con el drama, lo que no quita que igual es un proceso de muerte simbólica, ¿no? Y necesario habitar el trauma, porque si no olvidar lo traumático me viene más como algo, cierta negación, o el mismo ego, el mismo trauma queriendo controlar esa situación que es una crisis que no controlamos, ¿no? ¿Quién quiere controlar? ¿Quién quiere olvidar? Bueno, no sé, ese es mi punto de vista, quizá como para abrir ahí el significado de de la pregunta y el comentario tan rico que traes, Rosetta. Así que gracias. Y bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo o hay más preguntas. Me gustaría, si mis compañeras tienen que decir algo de esto último, de lo que ha dicho Rosetta. A mí, permiso, me gustaría, justamente en relación a lo que dice Rosetta y a recuperar algo de lo que traías vos, Frederick, aportar un pequeño tip, que es que, bueno, por un lado, el nodo norte en Géminis, que para entender el nodo norte, para quienes no tengan tanta profundización astrológica, nos indica, ¿sí? Cada 18 meses de tránsito, hubo una especie de aprendizaje de crecimiento, un aprendizaje que se siente evolutivo, una oportunidad evolutiva. Y el nodo norte en Géminis sí que nos invita a una frescura, a una inocencia que con Herminda en varios diálogos hemos dado en llamar una especie de frivolización sagrada de la existencia, el poder aportar la sacralidad de frivolizar un poco y claramente desdramatizar, hacer humor al respecto de la existencia y permitirnos también esa curiosidad inocente que nos da frivolizar un poco, ¿no? Si estamos hablando de que hay un proceso de oxigenación que nos invita a abrir perspectivas y a explorar y ensayar nuevas maneras que todavía no comprendemos, ¿no? Porque si estamos anclando un paradigma diferente, implica que no hay referencias previas acerca de ese paradigma, y hay que tener una mirada muy inocente,
casi de nuestra niña y nuestro niño interno para permitirnos jugar en eso que es nuevo, ensayarlo, probarlo, ¿sí? Ensayo y error. Eso por un lado. Así que sí, que el humor y la ligereza en este caso se están convirtiendo en altas dosis evolutivas en este momento. Y por otro lado, ahora mismo, mientras estamos teniendo esta conversación, Mercurio, regente de Géminis, como bien señaló Frederick, está en un trígono que es bellísimo, ¿sí? Es de una enorme belleza porque podemos estar teniendo encuentros, señales, conversaciones, mensajitos, despiertos y dormidos, en donde estamos siendo guiados, en donde nuestra brújula está marcando un pulso, ¿sí? A pesar de tanta inestabilidad aparente o causa aparente. Y Mercurio nos va a dar 2 trígonos más, ¿sí? Mientras retrograde, alrededor, creo, del 14 de febrero, mientras esté retrogradando, ahí a mediados de febrero, va a ser un segundo trígono al nodo norte, y una vez que se ponga directo nuevamente, en marzo, un tercer trígono. Así que esto recién comienza. Si hay claves o sincronías a su alrededor, inspiraciones, ideas, planes que se estén encendiendo en este momento, paren las antenitas porque vamos a tener 2 oportunidades más para ver de qué se trata, ¿sí? Solo apuntar eso, que no se me escape. A mí me gustaría también añadir algo más, como haciendo voz a la voz de Venus, que también está iniciando un quincuncio con el nodo norte, ¿no? Entonces, bueno, para mí hay una pregunta en relación, perdón, sí, con el nodo norte, una pregunta en relación al tiempo, ¿no? Venus como la que habla de los valores de la vida, la geometría sagrada, en Capricornio hablando de lo esencial. ¿Cuánto tiempo demoramos en poder sostener estos lugares de frivolidad sagrada? Como de vuelta a este llamado para mí a la compasión, que hablaba Frederick. En consulta me encuentro con muchas personas totalmente tomadas. Yo misma he sido tomada por esos aspectos más sombríos, ¿no? Esos miedos, esas frustraciones, de vuelta a la palabra. Entonces, ¿cómo nos tomamos el tiempo, el descanso en ese ser tomadas para dar espacio a que el humor aparezca, ¿no? Cómo no nos exigimos estar en un lugar en el que no estamos. Me parece que esto también es esencial, ¿no? Ese diálogo entre ahí Venus Capricornio, entre estar en lo que hay, ¿no? Y reafectivizar nuestro vínculo con el tiempo, ¿no? Cómo podemos hacer del tiempo nuestro valor y nuestro soporte a la hora de lidiar con lo que se va presentando, ¿no? Y me parece que esta es una práctica de madurez en algún punto, ¿no? Simplemente eso. Yo, en mi interés de poner las cosas fáciles siempre, y para eso el lenguaje, yo entiendo que la palabra perfección, por ejemplo, en toda nuestra cultura es como aquello inasequible, ¿no? Es la perfección, ¿no? Y me parece que lo sagrado también tiene aspectos que la palabra es muy contundente, muy clara. Yo supongo que en alguna parte de mí lo entiendo, pero también se me escapa. Entonces, frivolidad sagrada. Joder, ya tenemos que enriquecer la frivolidad. No hace falta enriquecerla. La frivolidad es maravillosa por sí misma. Es que no hay nada más importante que nada. La frivolidad es no darle a nada importancia. Al final, la espiritualidad más profunda va hacia no destacar nada sobre nada, no hacer que nada sea más importante que nada. Y eso es duro de llevar, porque parece que uno está dando pasos atrás. Entonces, añadir un ingrediente de sagrado a lo profano, pues muy bien, todo está bien, pero ¿y si de repente yo no tuviera que demostrar nada a nadie, ni mejorar nada en mí,
ni hacer nada para conseguir nada, de nada. Eso es la frivolidad. La frivolidad simplemente es quitarle hierro a la vida, quitarle tensión a la vida y sobre todo no querer mejorar, no querer hacer algo mejor. No hay nada que mejorar. La charla que yo di en septiembre del 2019 expliqué que lo que estaba pasando en Capricornio era para decir que tenemos absolutamente todo lo que necesitamos, cada uno a su medida tenemos todo lo que necesitamos y cualquier deficiencia o cosa a mejorar ya nos está obligando a una superación, ¿me entiendes? Y yo a lo mejor, porque ya estoy muy quemado, no necesito superar nada, es decir, que no es que me dejen como estaba, pero sí con una comprensión de ecuanimidad más allá de seleccionar cosas. ¿Y qué es sagrada? La vida. La vida es sagrada. La vida es sagrada. Y todo está incluido en la vida. Absolutamente todo está incluido en la vida. Y la vida es sagrada. ¿Cómo se maneja eso? No lo sé. Pero me refiero a ese punto de exigencia, de mejorar, de hacer cosas importantes, de vivir una epopeya, de estar formando parte de una saga de pioneros. Hay que hacer cola para ir a comprar el pan y eso me parece maravilloso. Ya está. Hay una última pregunta que es unas pinceladas sobre el stellium que viene con Plutón iniciando la comitiva. Gracias. Tenemos 5 minutos menos, tenemos 3 minutos. De pronto alguien quiere hacer una síntesis magistral, sin importancia ninguna. ¿Cómo se puede ser magistral y al mismo tiempo humilde? El leonino que no hable, entonces. Yo iba a decir, yo no voy a hablar, así que no estoy a la altura. Quien quiera que se lance. Perdón, yo quiero, ¿qué es Stellium? Porque Venus se está acercando en Capricornio a Plutón. ¿Cuál es el otro planeta que se acercaría ahí? No, yo creo que se refieren al stellium en Acuario, porque es el que viene, ¿no? O sea, no lo sé. Claro, porque Plutón es el que está cerquita de... Interpreto, ¿eh? Yo con respecto a Plutón, y lo estoy insistiendo mucho, todas las personas que tengan Sol, la Luna o Saturno, sobre todo Saturno, en el último decanato de los signos cardinales, hola, que respiren hondo, porque la vida te da sorpresas, como dice la canción, sorpresas te da la vida. Entonces, como yo he vivido ya 2 veces la cuadratura de Saturno, de Plutón con el Saturno, una vez la cuadratura y otra vez la oposición, ya he cumplido con los 2 tránsitos que desestructuran toda la vida. Eso sí que me hace recordar lo que esta persona decía del stellium, de que las personas que sean Cáncer en el tercer decanato o Capricornio mismo o Aries o Libra, pues que vayan al astrólogo más cercano, al astrólogo de guardia, y que les pregunten. Muy bien. Estamos dispuestos todos para recibir consultas, ¿no? Yes. Muy bien.